Buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos. Espero en el Señor que se encuentren bien. Les damos la bienvenida en este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel, donde vamos a compartir una porción de las Escrituras a manera de reflexión y meditación. Así que vamos a orar. Señor eterno, te damos gracias por tus bondades, tus misericordias y por todo lo que en Cristo Jesús, Señor nuestro, has derramado en nosotros abundantemente. Padre eterno, queremos poner en tus manos este tiempo en lo cual vamos a compartir una porción de tu palabra, sabiendo, Padre, que por tu gracia en Cristo Jesús, por el sacrificio que Él hizo por nosotros, Señor, y su resurrección, nos has dado tu Espíritu, el cual nos capacita para cumplir los propósitos eternos que tú has dado a la iglesia de Cristo, la cual compró con su sangre. Pues pongo este tiempo en tus manos, Señor, rogando que, suministrados por tu Espíritu y guiados por tu palabra, podamos comprender esta gran verdad. Pues alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues para todos los que son congregantes o miembros aquí de la Iglesia Bautista Peniel, este fin de semana terminamos un discipulado que se llamó Transformados en su imagen, de un hermano, un escritor norteamericano, Jim Burke, el cual nos hablaba o la invitación de este discipulado era conocer los conceptos bíblicos que todo creyente debe adoptar para ir santificándose y transformándose en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, se dividió en tres bloques. El primero era despojarse matando la carne, despojarse de la carne y del pecado. El segundo punto era adquirir precisamente los hábitos espirituales para que la persona o el creyente fuera transformándose. Y el tercer punto es sirviendo al Señor. Y en esas tres facetas, matando la carne, adquiriendo los hábitos espirituales y sirviendo al Señor, eran las tres pautas que teníamos para poder crecer y irnos santificando, transformando la imagen de nuestro Señor Jesucristo, lo cual pues la conocemos como la santificación progresiva, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, hermanos, al ir terminando o al terminar ya este estudio, pues pudimos observar, hermanos, y volvimos a recordar que la iglesia tiene tres propósitos principales o primordiales que debe cumplir en todo momento hasta que Cristo venga por su iglesia o venga a instaurar su reino, hermanos. Y esos tres propósitos los vamos a afianzar también en este texto que quiero compartir con ustedes, donde el apóstol Pablo, perdón, donde el autor del libro de los Hebreos está dando, por último, en la epístola a los Hebreos, el autor está llamando precisamente a considerar la supremacía del sacrificio de Cristo y de ahí entonces solicitar, pidiendo a Dios que Él nos capacite para los propósitos que tiene Dios para la iglesia, ¿no? Y vamos a verlo aquí en estos textos y en otros textos del Nuevo Testamento, hermanos, donde los propósitos que Dios tiene para la iglesia es primeramente su gloria, proclamar su gloria; segundo es la edificación de los santos; y tercero es el proclamar el evangelio, ¿verdad?, a aquellos que no le conocen. Y podemos observar cómo casi a los versículos finales casi de la epístola de los Hebreos, el autor llama esa atención, ¿verdad?, para que la iglesia se mantenga firme en estas situaciones. Así que, hermanos, vamos a estudiar esta parte y vamos a la epístola a los Hebreos, capítulo 13, y solo vamos a leer los versículos 20 al 21, que aunque son relativamente cortos, tienen mucha verdad o mucha profundidad, vamos a llamarlo así, bíblica o teológica. Y estando ahí, hermanos, dice la epístola a los Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el autor de Hebreos, hermanos, tiene como propósito principal en esta epístola presentar
la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Vemos que desde el capítulo 1 presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible, como aquel que tiene la misma sustancia de Dios Padre, el cual ha sido hecho superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a la ley, hermanos, es superior en todas las cosas, y por lo cual, precisamente por eso se habla en Hebreos de la supremacía de Cristo, el cual es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Con todas las instrucciones que da el autor del libro de Hebreos, hermanos, yo les decía yo que casi al terminar su epístola, en el capítulo 13, da esta instrucción, además de otros, pero sobre todo en estos versículos 20 y 21, da estas instrucciones para seguir precisamente los propósitos de Dios para la iglesia, siendo capacitados por Él. Sin Dios no podemos nosotros cumplir los propósitos de la iglesia. Sin el Señor Jesucristo no podemos nosotros cumplir los propósitos de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no podemos cumplir los propósitos eternos de Dios para la iglesia. Así que la Trinidad está implicada en esta labor de capacitar a cada uno de los creyentes para que precisamente logremos juntos, como dice en el libro de Efesios, unidos por todas las coyunturas, cumplir con los propósitos eternos que Dios dio a la iglesia, ¿verdad? Y entonces estos son los puntos. Ahora, vemos otra vez el versículo 20 de Hebreos 13, dice el texto, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Y aquí el autor de Hebreos, hermanos, está poniendo, primero pone a Dios como el Dios de paz, hermanos, y está hablando del Dios de paz, es pensando pero para los hebreos pensando en que los sacrificios del Antiguo Testamento traían o reconciliaban al hombre o al oferente con Dios. El Dios de paz se convierte, hermanos, entonces precisamente en ese Dios que ha traído la reconciliación y la paz en los hombres mediante la persona del Señor Jesucristo, porque dice el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesucristo, es decir, según el concepto de Hebreos, Jesucristo al haber resucitado se ha presentado una sola vez y para siempre, ¿verdad? Haciendo una ofrenda por nuestros pecados, una ofrenda eficaz y suficiente para Dios, por lo cual precisamente lo hace una vez y para siempre, y entonces ha logrado la paz entre Dios y los hombres, los creyentes, ¿verdad? Y por eso dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos, pone esta parte el autor de Hebreos, ¿sí? Dice el gran pastor de las ovejas. Entonces Jesucristo se convirtió o se ha convertido en el pastor de todos los creyentes, en el pastor principal o en el gran pastor de todos los cristianos en todo el mundo, ¿verdad? Mediante la sangre que Él derramó en la cruz, en la cual al haber resucitado lo hace un sacrificio, hermanos, con eficacia eterna. Por eso dice mediante la sangre del pacto eterno, ¿verdad? Entonces Dios, otra vez recopilando este versículo 20, Dios nos ha reconciliado con Él mediante el sacrificio de Cristo, el cual en su resurrección ha hecho un sacrificio eficaz una vez y para siempre, y por eso se ha convertido en ese gran pastor, en la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Debido a su sacrificio y que nos ha puesto en paz con Dios o reconciliado con Dios, según lo que vemos aquí en Hebreos. Y esto, hermanos, diciendo que Dios es ese Dios de paz, dice, nos haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, ¿verdad? Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Otra vez podemos observar que sin Cristo nosotros no podemos lograr los propósitos eternos de la iglesia, ¿verdad? Dice, y a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se recalca aquí, hermanos, un punto importante. Solamente Dios es el único de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Puesto que Jesucristo, hermanos, es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo es el que recibe junto con Dios Padre, aquí en este texto, hermanos, toda la gloria, la honra y la alabanza, hermanos, debido a su obra redentora. Pero también porque Él mismo, según se presentó en el capítulo 1 de Hebreos, es
la sustancia misma del Dios creador que nos formó, hermanos, e hizo todas las cosas. Bueno, viendo esto, hermanos, o explicando un poquito cuáles son las bases por las cuales el autor de Hebreos nos lleva a esta situación, podemos nosotros entonces ya poner aquí o observar que estamos siendo capacitados para los propósitos de Dios. El primer propósito, hermanos, es capacitados para y por el Evangelio. Hermanos, dice el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesucristo, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Hermanos, el Evangelio es base fundamental de la fe en la iglesia de Cristo, el cual, hermanos, Dios mismo nos va capacitando desde que creemos hasta que nacemos de nuevo, y mientras nosotros nos vamos transformando, Dios nos está capacitando para mantenernos en esa fe que en Cristo hemos recibido, ¿verdad? Fíjense, dice en Romanos capítulo 1, yéndonos ya a otro texto bíblico, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí estamos marcando, hermanos, los puntos importantes por los cuales podemos observar que uno de los propósitos primordiales de Dios para la iglesia es el Evangelio, mantenernos el Evangelio, proclamar el Evangelio. Dice en el versículo 24 de aquí de Romanos, dice el texto: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, lo que está diciendo es que el hombre se apartó de Dios, cambiando la justicia por la injusticia, rechaza a Dios, hermanos, rechaza la fe en Cristo, rechaza la existencia de Dios, y Dios precisamente ha permitido que caigan en condenación todos los hombres. Pero en Cristo, hermanos, todo aquel que cree recibe la salvación mediante la fe, precisamente, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí, hermanos, lo que podemos nosotros observar es que la iglesia, hermanos, un propósito es que se mantenga en el Evangelio y la fe en Jesucristo, y que proclame el Evangelio de Jesucristo, que es una de las labores principales que la iglesia debe tener, hermanos, otra vez, para que la iglesia se mantenga y proclame el Evangelio a aquellos que no le conocen. En 1 Corintios 1, versículo 18, dice el texto: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, estamos siendo capacitados para proclamar el Evangelio, ¿sí? Y para mantenernos en la fe. Por eso, uno de los primeros propósitos que tenemos como iglesia, hermanos, para cumplir los propósitos eternos de Dios, es mantenernos en la fe y proclamar el Evangelio, en lo cual Dios nos ha dado su Espíritu para poderlo hacer. Dice la Escritura aquí en 1 Corintios 2 que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Dice: y nosotros, versículo 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Entonces, en este punto, hermanos, viene aquí en 1 Corintios pensado, o sigue el pensamiento de Pablo en cuanto a la obra de Cristo en la cruz, la cual es la redención, ¿sí? En la cual habla del Evangelio, está hablando del Evangelio de Cristo. Por eso leí el versículo 18 del capítulo 1, donde dice que la palabra de la cruz para algunos es locura, pero para los que creen es salvación, y en otra parte dice sabiduría. Por lo cual, hermanos, uno de los propósitos en los cuales nos tenemos que mantener firmes es en la fe de Cristo, es el Evangelio, y proclamar el Evangelio a aquellos que no le conocen. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, ascendía a los cielos, antes de ascender a los cielos, la mayoría de nosotros conocemos Mateo, y en los versículos, Mateo 28, y en el versículo 19 y 20, le conocemos como, o se le ha titulado como, la Gran Comisión. Y esta Gran Comisión es precisamente ir y hacer discípulos,
¿verdad? Evangelizar, dice el versículo 19 de Mateo 28. Por tanto, id de hacer discípulas a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, aquí vemos primer propósito eterno que la iglesia de Cristo debe cumplir. Cuando decimos eterno, hermanos, no es que aún ya estando en la presencia de Dios en el estado eterno seguimos evangelizando, no. Cuando decimos eterno, hermanos, es que es un propósito que Dios marcó desde la eternidad pasada para que se cumpliera su gloria. A eso nos referimos a propósito eterno. Entonces, el primero, hermanos, es la fe en Jesucristo, es el Evangelio, uno de los primeros propósitos, hermanos, es proclamar el Evangelio y mantenernos en la fe que se nos ha sido dada por medio de las Escrituras. Ahora vamos a ir en el segundo propósito, hermanos, y es equipándonos con su palabra y su espíritu, en la cual el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros y derramado abundantemente. Dice en el versículo otra vez, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en él en vosotros lo que es agradable delante de él en Jesucristo. Cuando dice nos haga aptos para hacer toda buena obra en nosotros, por supuesto, la única manera, hermanos, en que Dios va a actuar haciendo su voluntad en nosotros es debido al sello y la obra, el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Ok? Es el Espíritu Santo el que nos capacita, hermanos. Es el Espíritu Santo el que nos enseña y nos muestra la forma en que debemos vivir, ¿verdad? Y servir a Dios mediante las Escrituras. Dice en Efesios capítulo 4, que varios lo conocemos, Efesios 4, versículo 12, dice el texto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero esto, hermanos, no lo podemos hacer si no tenemos el sellamiento del Espíritu. Y dice en Efesios 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, nosotros para que Dios haga su voluntad en nosotros mediante Jesucristo, Jesucristo ha derramado en nosotros su Espíritu Santo, el cual otra vez, hermanos, nos capacita para hacer su voluntad. Dice para equipar aquí dice en Efesios, para equipar a los santos. En otras traducciones dice para capacitar o para perfeccionar, pero al final estamos hablando de eso. Nos equipa, nos capacita el Espíritu Santo para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios, que es edificarnos. Y en el capítulo 4 de Efesios dice que es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que ya no seamos inmaduros como niños que son llevados por vientos de doctrina, ¿verdad? Sino que dice, edificados en amor, unidos por todas las coyunturas, crezcamos a la estatura y al conocimiento de aquel que nos rescató, y ese es Jesucristo. Y para eso, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Así que un segundo propósito con el cual vamos a cumplir los propósitos de Dios, los propósitos eternos, es precisamente el equiparnos unos a otros. Según el versículo 21 de Hebreos 13, dice que haga Dios en nosotros su voluntad mediante Jesucristo y nos capacite para toda buena obra, pero yo les decía que para que esto pueda suceder, tenemos nosotros que depender y apoyarnos y obedecer la obra y el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso me lleva al tercer propósito, hermanos, y es precisamente que nos perfecciona para su gloria. Todo lo que vamos a hacer, hermanos, nuestra santificación, nuestra transformación, todo lo hacemos para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado y glorificado. Vuelvo a leer el versículo 21, dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, dice el texto, amén. Entonces, hermanos, un tercer propósito por el cual nosotros vamos a santificarnos o a crecer, y en lo cual Dios y Cristo nos están haciendo aptos para toda buena obra por medio del Espíritu, es
para la gloria de Dios, hermanos. ¿Recuerdan ustedes, se saben, 1 Corintios 10:31, que el apóstol Pablo escribe ahí en esa epístola, que ya sea que comáis o bebáis o hacer cualquier otra cosa, todo se haga para la gloria de Dios. Dios nos rescató para su gloria. Dios nos llamó para que nosotros nos santifiquemos y transformemos para su gloria. Y Dios nos llamó a proclamar el evangelio para su gloria. Así que, hermanos, por eso es que nosotros debemos ser sensibles y obedientes precisamente al Espíritu Santo y a la palabra, para que así como dice el libro de Hebreos en el versículo 21 del capítulo 13, seamos aptos para toda buena obra, ya que nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, y esto está sellado, hermanos, precisamente por el Espíritu, pero también por la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Así que los propósitos que Dios ha dado en la iglesia, ¿verdad? Y en los cuales el autor de Hebreos dice que debemos ser aptos para toda buena obra, estamos hablando que es el evangelio y de hacer discípulos, la edificación de los santos, que es hasta que todos llegamos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, y punto número 3 es que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, porque para eso nos rescató. Así que, hermanos, podemos observar 3 propósitos de la iglesia, ¿verdad? Por los cuales existimos y son nuestra razón de ser. Terminamos entonces, proclamar el evangelio, mantenernos el evangelio, la edificación del cuerpo de Cristo, de todos los creyentes, y la gloria de Dios. Así que, hermanos, por eso, al leer Hebreos, me gusta mucho cómo el autor manifiesta y dice: el Dios de paz nos resucitó. Pone la base de Cristo, hermanos. Cuando habla de lo que es la muerte de Cristo, estamos hablando del evangelio. Cuando nos habla de capacitar, estamos hablando, hermanos, por supuesto, también ya hilado con las escrituras, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y el propósito primordial es que Dios sea glorificado. Pues bueno, hermanos, esperamos y oramos en el Señor que todos tengamos ese propósito de cumplir precisamente los propósitos de Dios para su gloria. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por el tiempo que nos permitiste estudiar ese libro de Transformados en su imagen, en lo cual pudimos observar, Padre, la importancia de crecer en tu palabra, de mantenernos en tu palabra, de estar firmes en el evangelio, de proclamar el evangelio a los que no le conocen, de fortalecernos y madurar, Señor, que es nuestra transformación progresiva, y que además todo esto sea para tu gloria. Te alabamos, Señor, y gracias por este tiempo que nos das de compartir, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, esperamos que estén bien todos. Nos vemos el fin de semana. Para los que están cerca de Peniel o los que son de Peniel, de hoy en noche, el próximo domingo, 26, vamos a tener nuestro aniversario. Así que si quieres darte una vuelta y acompañarnos en nuestro aniversario, van a ser bienvenidos. Hasta pronto.